11 en punto de la mañana. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Siempre información aquí en el programa, entrevistas, los mejores analistas para que ustedes saquen sus propias conclusiones de los temas importantes del día. Y nuestros teléfonos, claro que sí, a su disposición, 305-285-1260, línea directa para poder conversar, o a través del WhatsApp si quiere dejarnos preguntas, comentarios, 305-720-3681. Y siempre recuerde que puede contactarse con nosotros, ¿no? Y también pueden ver las mejores entrevistas, los mejores segmentos a través de América Noticias US, América Noticias US. Ahí pueden ver en detalle todo lo que usted está escuchando, puede escucharlo y verlo a través de América Noticias US. No se lo pierda. Bueno, como les anticipaba, tengo a otra gran invitada aquí en el programa, alguien a quien no veo hace muchos años y que me complace muchísimo volver a verla, Ana Margarita Martínez. Ana Margarita Martínez, ex esposa del espía cubano infiltrado como piloto de Hermanos al Rescate, también fue parte de la red avispa, Juan Pablo Roque. La tenemos aquí. Bienvenida, gracias por estar en el programa. Un placer. Un placer el volver a verte. Yo estaba ahora recordando en estos minutos con ella que yo recuerdo haberte conocido en una misa al aire libre que se hizo en el Bayfront Park unos días después del derribo de las avionetas. Fue una misa multitudinaria, había prensa, había mucha gente, y simbólicamente se lanzaron unas rosas blancas al mar, ¿no?, para recordar a los pilotos derribados. Y recuerdo que esa fue la primera vez que yo te vino para recordar a Carlos, a Mario, a Armando, a Pablo en aquel momento. Y sabes que, Ana, desde que se anunció este encauzamiento de Raúl Castro, yo te he tenido en mente. Te he tenido en mente, por eso te llamé, y de nuevo estoy muy contento de verte, pero de que estés aquí con nosotros, ¿no? Y recordar, sé que eso es difícil para ti y delicado, pero creo que es importante para muchos oyentes y muchas personas que tal vez llevan aquí en Miami poco tiempo y no conocen exactamente la historia de muchas de las cosas como ocurrieron. Bienvenida, gracias. De acuerdo, gracias a ti, Félix. Ana, cuéntame, bueno, primero, quiero lo que ocurrió ahora el 20 de mayo. ¿Qué significa para ti este encauzamiento 30 años después, pero llegó el encauzamiento? Wow, es un paso que se debe haber tomado hace 30 años, claro, ¿no? Y estoy sumamente agradecida de que al fin hay una administración en Washington que está dispuesto a hacer lo que se debía haber hecho hace 30 años. Yo creo que bueno, estoy esperando a ver qué pasa después, ¿no? Porque eso fue un paso, pero estoy súper agradecida porque es necesario. Sin lugar a dudas. En el momento del derribo de las avionetas estaba la presidencia de Bill Clinton. Sí. Un poco después del derribo de las avionetas se firma Bill Clinton en la oficina oval. No recuerdo si estabas tú, sé que había algunos de los familiares estuvieron ahí presentes cuando él firmó, claro, hizo ley, ¿no? La Helms-Burton en aquel momento, que no lo iba a firmar, pero él tuvo que cambiar de opinión y lo firmó, la presión que tuvo, sin lugar a dudas, y tuvo que firmar la ley Helms-Burton. ¿Cómo tú, 30 años después, o más de 30 años, recuerdas a Juan Pablo Roque? Estamos hablando del espía cubano, se infiltró en Hermanos al Rescate, fue parte de la red avispa, y tal vez lo más duro de todo esto es que su información se utilizó para el derribo de 4 pilotos, que 2 de ellos, específicamente Mario y Carlos, eran sus colegas, sus amigos. Sí. ¿Cómo podemos entender eso y cómo fue tu reacción? ¿Cómo se puede entender? No, a una persona normal como tú y yo no lo podemos entender, porque tú no eres capaz de hacer algo así y yo tampoco. Y yo creo que eso atormentó a Juan Pablo después de eso, pero aparte, para participar en algo semejante tienes que ser un sociópata y no tener conciencia. Es la única explicación que le puedo dar. Ahora, ¿cómo lo recuerdo a él? Tú lo conoces en la iglesia. Sí, yo recuerdo, lo conociste en la iglesia. Evidentemente te enamoraste de él, te casaste. ¿Cómo tú lo recuerdas en esa primera etapa? Wow, como un hombre serio,
en ese momento él hacía todo habido y por haber por ganarse a mis hijos y ganarme a mí. Si cualquier cosa que me ocurriera, cualquier necesidad, él estaba ahí. Me parece que hizo un papel sumamente bien hecho, muy convincente. Convenció a mi familia, a mi mamá, a mi abuela, que son la familia más cercana que yo tengo. Convenció a todos, a mis amistades, pero a la misma vez me acuerdo, porque cuando uno mira hacia atrás veo cosas que no ve en el momento, ¿no? Cuéntanos algo, algún detalle que Sí. ahora digas, no vi en determinado, no entendí, no interpreté bien este gesto, esto que había ocurrido. Era manipulador, o sea, me aisló un poco o bastante, ¿no? De amistades, de familia, con la excepción de mi mamá y mi abuela. ¿O sí? Sí, porque ellas siempre estaban presentes. Me parece que era una persona que tenía mucho conflicto interno. Y una vez nos separamos precisamente por eso. No, la única discusión que tuvimos, al final la discusión que tuvimos fue que quería él tenía 2 hijos en Cuba y yo tenía 2 hijos de un matrimonio previo. Y mis hijos lo querían como un padre, la verdad. Y entonces él quería tener un hijo y yo no estaba lista para eso. Algo te iluminó en aquel momento, ¿no? Yo creo que lo que ocurrió fue que yo como madre soltera luché mucho con mis hijos. Entonces yo quería no tener que luchar tanto y estar segura de que iba a tener una estabilidad, ¿no? Entonces eso toma tiempo, pero irónicamente ya durante el mes de diciembre ese año cuando él se fue, ya yo lo estaba pensando de nuevo y lo estaba considerando, pero nunca le llegué a decir nada. Ya. Tú decías que con excepción de tu mamá, engañó a todo el mundo. Y mi abuela. Y tu abuela. Pero no solamente a ti. Yo lo conocía a Juan Pablo Roque. Sí. Yo conocía a Juan Pablo Roque. Y yo, como periodista, volé, creo que fue una vez, con Hermanos al Rescate. Pero además Juan Pablo Roque en aquel momento se infiltró en la Fundación Nacional Cubano-Americana. Si no recuerdo mal, y tú me puedes corregir si estoy mal, le financiaron un libro que él escribió en un momento determinado, ¿no? Eso es parte de aquella época, pero todo eso en aquel momento se informó, se habló mucho de todo esto. Yo quiero saber, y creo que esta pregunta ya te la he hecho, pero tal vez después de 30 años la perspectiva es diferente. ¿Qué sentiste tú aquel día que dijiste, ¿dónde está Juan Pablo? Y te enteras, llegó creo que el FBI a tu casa, sí. Lo estaban buscando, sabías que se había desaparecido, él te había dicho que se iba a un viaje de negocios, sí. Evidentemente te mintió y aparece en Cuba él nuevamente. ¿Qué sentiste tú? Sí, aparece en Cuba el lunes después del derribo. El derribo fue el sábado 24, él aparece en Cuba el 26. Ya habían rumores, pero no se sabía. Él se fue el viernes temprano en la mañana, sobre las 3 de la mañana. Se despidió de mí y me dijo, el día anterior, es que hay tantas cosas, tantos detalles. El día anterior, él me repitió varias veces que iba a dejar el auto, que era el Jeep Cherokee, el famoso Jeep Cherokee. Que cuando llega a Cuba, perdóname que mencione sí. esto, me parece además de una declaración, cuando alguien le pregunta que qué extrañaba, dijo que lo único que extrañaba era su Jeep Cherokee. Sí, pues es interesante, pero a mí eso no me dolió porque la manera de que yo lo procesé fue que él me estaba protegiendo para no involucrarme, ¿no? Pero ¿Crees de verdad que un sociópata, como dices tú, no. Tenía esa sensibilidad o esa preocupación? Yo no lo creo. No creo.
Pero bueno, él nunca quiso hablar de mí. En Cuba, después que tuvo varias entrevistas, nunca quiso hablar de mí. Me decía que no, que ese no era tema que él iba a discutir. De todos modos, y es interesante porque antes de irse pintó la casa, reparó varias cosas y no entiendo, Claro, no claro. entiendo. Pero bueno, él desapareció ese día y el fin de semana completo para mí fue una tortura porque él me había dicho primero que la llave del carro iba a estar en tal gaveta y me lo repitió. Y bueno, está bien, yo ese auto no lo podía manejar porque era mecánico. De cambio. Sí. Entonces, él lo dejó en el parqueo del edificio en Miami Beach donde mi mamá vivía. Que era supuestamente cerca de donde él iba a salir, de la marina, no sé. Entonces, ese mismo día yo trato de localizarlo porque yo siempre quedé inquieta. No sé, ese viaje, ese cuento nunca me pareció bien. Y me dijo que siempre estaría con el teléfono, el celular encendido. Llamé y llamé y llamé y estaba apagado. Entonces me preocupé tanto que yo estaba muy nerviosa en la oficina. Cuando ya llega hora de que me podía ir, porque ese día había reuniones, estaba tan complicado el día, aparte de todo, y me puedo al fin ir, recojo a los niños, llego a la casa, llamo a un amigo, digo, hay algo raro, que Juan Pablo está desaparecido. Entonces esta persona me dice, ¿dónde está el carro? O no, me dice algo, a lo mejor se fue con otra mujer y cosas así que me atormentaban aún más, ¿no? Me acompañaron a donde estaba el auto parqueado, y cuando abro la puerta del auto y reviso, estaba vacío. Tenía una bolsa, un duffel bag que era mío, pero que él lo usaba. Y adentro encontré todas las llaves, la llave de la casa, del auto, todas sus llaves. Y creo que el celular estaba ahí. Ya he perdido mucha memoria de esas cosas, claro. Con el tiempo. Pero cuando vi eso, entonces en el maletero, percheros vacíos. Cuando vi eso dije, él se fue, él no regresa. ¿Quién deja todas las llaves en el carro? Sí, estaba todo fríamente calculado y preparado. Sí, exacto. Entonces mis amistades me dicen, bueno, pero seguro que fue con otra. Y dije, no, porque esto tiene que ver con Cuba. Para mí que él está que él va a Cuba. Entonces, ¿cómo deserta él? Porque ¿cómo se va el de Cuba? Yo no recuerdo bien ahora. Yo no sé ¿Él cruzó por la bahía de Guantánamo? Yo no sé exactamente. Oh, sí, ¿cómo se fue de Cuba? Sí, ¿cómo se fue? Él cruzó la bahía de Guantánamo. Sí, dicen que él nadó, pero yo creo que lo dejaron ahí. Esa fue la versión que él dio, claro. Exacto. Pero yo me quedé así como que esto tiene que ver con Cuba, porque ya yo sabía que venía el asunto venían las reuniones de Concilio Cubano. Concilio Cubano ese sábado se reunía Concilio Cubano. Y se estaba hablando tanto de Concilio Cubano desde el mes de diciembre. Claro. Coincidentemente, él comenzó a cambiar un poquito en el mes de diciembre, mucho nerviosismo, no dormía bien. Ahí fue, creo que cuando le dijeron tienes que regresar, o le dieron sus órdenes. La noche que se iba, él daba brincos en la cama. Y yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Entonces, cuando veo que todo eso, yo digo Concilio Cubano, pero ¿qué voy a pensar yo? Que es espía, ¿no? Jamás en la vida. Uh-huh. Yo pensaba que él lo que iba a Cuba a ayudar a los disidentes, o uh-huh, a ayudar a la parte, o sea, de parte nuestra, para que Cuba sea libre, ¿no? Ese fue mi pensamiento. Fue un fin de semana de tortura, porque de ahí en adelante no pude dormir hasta que... Y el día siguiente fue el derribo.
¿Y tú te enteras? Ya la confirmación oficial es un agente del FBI que llega a tu casa y te lo dice. Am, mm, yo creo que nunca me dijeron así precisamente, pero me dijeron tu esposo está en Cuba. Ya. Entonces, aún así, yo pasé, creo que semanas Sí, me imagino que pensando. tenías además Sí, una negación sí, sí, absoluta, no entendías lo que completamente. estaba ocurriendo. Yo lo justificaba, yo le decía, no, no, a él lo tenían que haber forzado, a él lo forzaron, tienen 2 hijos. O sea, eso es, así es como yo Ahora, pensaba. Ana, yo mencionaba antes, él era amigo, estamos hablando de Mario, de Carlos, Pablo y Armando. Sí, En el caso, me decías que Pablo no tanto, pero él era amigo de Carlos, bueno, amigo. Era colega, sí. era cercano a Carlos y a Mario. Inclusive me dijiste que uno de ellos había ido a tu casa a organizar una fiesta de cumpleaños de él. A mí me pone no sé, los pelos de punta el pensar Sí. que esta persona vendió a sus amigos y sabía que lo iban a matar. Sí, exacto. Eso es inconcebible. Es incomprensible, ¿no? Sí, no entiendo. Yo creo que, bueno, en relación a que si él dio información, yo no sé, porque en realidad cuando los hermanos al rescate volaban sobre el estrecho de la Florida, donde quiera, ellos tienen que hacer un plan de vuelo. Y el plan de vuelo se lo entregan a la FAA. Y el FAA, si van a volar cerca de La Habana, se lo entrega a La Habana. Sí, pero, ahora, perdón, sí, dime. ahora, yo lo que sí creo es que él sabía que iba a ocurrir Claro, claro. y que él lo podía haber Evidentemente prevenido. hay una información, el Hermanos al Rescate, comandado por Basulto en aquel momento, había estado cerca del litoral, se había reportado que estaban lanzando unas octavillas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estaba entrando en el malecón, que eso estaba molestando al Sí. régimen de La Habana, y sí hay una información en la que le dicen a Juan Pablo, no vueles hoy, Ujú, porque exacto. ellos estaban planeando ordenar el derribo de las Sí. avionetas. O sea, él tenía Sí, información a Juan Pablo y sobre a todos ellos, porque también estaba René González. René González, claro. ¿Tú volviste a tener contacto con él después de aquello? ¿En algún momento, en alguna ocasión? No. Bueno, en el año, el padre se falleció un año después. Y yo lo había conocido, porque el padre vino a Miami antes que yo me casara con Juan Pablo, y me pareció muy buena persona, y nos llevamos, y entonces, acuérdate que yo todavía estaba en un estado mental, emocional, muy traumatizada, muy confundida, no tenía, ¿cómo se dice en español? No tenía closure, ¿no? Sí, sí. Entonces, al fallecer el padre, yo llamé un día y para darle el pésame a su mamá, no esperando hablar con él en absoluto. Pero él es el que contesta el teléfono. Él decía, oigo. ¿Qué te dijo? ¿Te pidió disculpas en algún momento? ¿Te dijo algo? No, cuando oí su voz, yo dije, ¿Juan Pablo? Y dice, sí. Y solamente le dije, pásame a tu mamá, por favor. Eso es todo. Porque en realidad sabemos que todas las llamadas están escuchadas allá. No, y más él. Y más, Y más él. exacto. ¿Y qué le iba a preguntar? ¿Qué le iba a decir? Bueno, por supuesto. ¿Qué le iba a preguntar que yo dijera, me va a decir la verdad? No, jamás. Hubo reportes de que él tuvo serios problemas de alcoholismo después con el tiempo Sí. y falleció el año pasado. ¿Qué sentiste cuando supiste que había muerto? Interesantemente, nada. Porque ya yo lo había enterrado hace mucho tiempo. Interesante, ¿no? No me gusta escarbar en tus recuerdos Sí. y en todo esto, pero creo que es importante, ¿no? 30 años después, con todo lo que está ocurriendo, tu declaración, lo que tú pasaste por esto. Quiero hablar de la película, si te parece. La película de La Red Avispa, ahí estaba, a ver, se me van nombres. Ramírez, el actor venezolano, Ajá. estaba Ana de Armas. Ana de Armas, la Sí. cubana, la mujer de Bardem, Penélope Cruz estaba también. Sí. El Ana de Armas hace supuestamente de Ana Margarita. Yo te conozco, yo sé cómo ocurrieron muchos de los acontecimientos y se hizo una caricaturización total
y absoluta del personaje de Basulto, del personaje tuyo, de la boda de ustedes, de Jorge Mascanosa inclusive, de toda una serie de personajes que muestran ahí que yo sé que no era así. ¿Cómo sentiste tú cuando viste eso? Eso sí me afectó, porque yo no la quería ver, porque yo sabía que era pura propaganda. Acuérdate que esa película está basada en un libro, ¿no? El libro escrito por un brasilero. Cuando yo sabía que iba a salir esa película, yo comencé a leer el libro. Creo que leí 2 capítulos, no podía más. Porque es todo propaganda, anti-exilio cubano, los espías eran los famosos 4, unos héroes, patriotas, bla, bla, bla. Entonces yo sabía que esta película iba a ser horrible, y la tuve que ver, y eso fue una tortura porque... no te digo esto porque estés aquí, yo te conozco hace muchos años. Tu forma de ser, tu perfil, no tiene absolutamente nada que ver con lo que muestran en la película que hace Ana de Armas. Gracias. Absolutamente nada que ver. Gracias. Así es. Entonces fue muy difícil ver esa película y la manera que no solamente mi personaje, pero también el de Basulto, el del exilio en general. Todos somos unos da la impresión que cuando estaba la boda andando parecía una escena del Godfather, del Padrino. Sí, ¿no? exacto. Nada que ver. Mi boda fue bien sencilla. Correcto. Así que ya tú sabes bien. Ana, ¿lo perdonas? Ay, eso es, está entre él y Dios. Entre él y Dios. Dios sabe dónde está ahora. ¿Tus hijos eran pequeños en aquel momento? Mis hijos tenían creo que 11 y 12 años. ¿Qué daño le hizo a la familia eso? Por muchos años. Mucho, pero mucho daño. Mucho daño. No te puedo ni empezar a contar porque ya eso son cosas familiares, personales, por supuesto. Pero hubo yo te pregunto mucho conflicto. Yo te pregunto y tú llegas hasta donde tú quieres. Mucho conflicto con mis hijos porque, claro, ¿quién va a cargar la culpa, no? Del sufrimiento, la madre que está ahí. Entonces fueron muchos años difíciles de sufrimiento y yo tenía un trauma, pero horrible, ansiedad, depresión, ataques de pánico, de todo, pero yo mantenía eso muy privado. Yo perdí mi casa, perdí mi auto, lo perdí todo porque perdí la cabeza. Perdiste además tu privacidad por completo. Completamente. Porque tú eras cuando digo normal, una persona como la gran mayoría de las personas, que va a su trabajo, tiene su familia, que nadie conoce, y al día siguiente eras titular de periódico, tenías 50 cámaras de televisión frente a tu casa, o sea, te cambió la vida por completo. Sí, y entonces también me veían fuera en quizás fiestas, eventos sociales, pero... detrás de la sonrisa era ¿cómo se dice? Un facade, era una máscara. Una máscara, una fachada. Yo siempre estaba, yo a veces iba, porque para mí bailar era terapéutico. Tenía un amigo que era instructor, empecé a tomar clases de baile con mis hijos también, entonces yo bailaba y lloraba a la vez. Pero tenía que seguir adelante por mis hijos, pero en algún momento la depresión era tanto que yo tenía pensamiento de suicidio, o sea, fue grave. Hasta que un día, gracias a unas amistades, encontré una terapia que de verdad me funcionó, que dejé todos los medicamentos porque los antidepresivos, todo me estaban haciendo más daño que bien. Y al fin pude dejar todo porque esta terapia de verdad que me funcionó y gracias a eso estoy aquí hoy. Hay otra terapia muy sabia que es el tiempo. El tiempo también es importante. Sí, Ana, pero el trauma es acumulativo. Entonces va acumulando con el tiempo y llega un momento que uno se raja. Yo te agradezco mucho el que hayas estado aquí en el programa, que hayas revivido muchos momentos difíciles, duros,
Pero de nuevo, creo que es importante en estos momentos que estamos viviendo, lo que acaba de ocurrir ahora el 20 de mayo, y tu historia es importante para mucha gente que lleva a lo mejor poco tiempo aquí entre nosotros, no conoce la historia verdaderamente como fue, y además hay que tener mucho valor para sentarse ahí, lo has hecho siempre, pero para sentarse ahí y desnudarse en el sentido de decir esto es lo que tengo por dentro, esta es mi historia, esta es mi tragedia y la comparto con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias por haber estado aquí.